Bueno, aquí estamos, después de asistir a la ceremonia de poder y de violencia de Macbeth. La película es una película que tiene como su matriculación, como si fuera un coche, en el año 1948, aunque se rueda el 47, durante 23 días del verano del 47. En esa época, de 1948, cuando esta película sale al mercado, es absolutamente incomprendida. Digamos que Miguel Delibes gana el premio Nadal con La sombra del ciprés es alargada, algo que a ti te toca muy de cerca porque es amigo tuyo, porque has hecho 3 películas de Miguel Delibes, si no recuerdo mal, Mi idolatrado hijo Sisí, que se llamó Retrato de familia, hiciste El disputado voto del señor Cayo y acabas de hacer, que la tienes en cartel en toda España, Las ratas, que ha sido un magnífico éxito. Digamos que es el año en que Gandhi es asesinado por un loco, por un fanático, evidentemente. Se estrena en España Hilda, con Rita Hayworth, la ex mujer de Orson Welles, y desata un escándalo que todavía hoy sigue recordándose. Fallece nada menos que Eisenstein, el director, entre otras películas, del acorazado Potemkin, y bueno, y también muere una muerte, yo diría, todavía peor, porque muere arruinado, sin trabajo, pobre y olvidado, David Ward Griffith, probablemente el padre del cine, el hombre que inspira, entre otros, a Orson Welles y a John Ford. Nacen los transistores, que es una de las claves en la comunicación. Yo creo que es tanto como lo de las plataformas digitales ahora, ¿no? Lo de los transistores. El Supremo de los Estados Unidos declara anticonstitucional la enseñanza de la religión en las escuelas estatales. Nace el Estado de Israel, con un tranvía llamado Deseo. Tennessee Williams gana el premio Pulitzer y se convierte en el autor norteamericano vivo, junto con Arthur Miller, más importante. Camilo José Cela publica una de las obras maestras incontestables de la literatura española del siglo XX, El viaje a la Alcarria, libro con el que algunos aprendimos a leer. Se estrena en Nueva York también en este año La dama de Shanghái, de Orson Welles, rodada con Rita Hayworth, y que también es un fracaso, y que vista hoy también es una de las obras que nos dejan con la boca abierta. Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona y es una de las personas más queridas. Yo recuerdo que siendo niño nunca he oído hablar con mayor cariño, respeto, con admiración de Alexander Fleming. Llega a Madrid en medio del delirio, y esto parece una crónica pura de la posguerra, de Manolo Vázquez Montalbán o de Fernando Vizcaíno Casas, que lo han recogido el cantante mexicano Jorge Negrete, y se forma un alboroto en la estación de Madrid de tren, pocas veces vista. Muere George Bernanos, el autor del diario de Cura Rural. También muere Louis Lumière, el inventor del cacharro, del cine, nada menos que gracias a él estamos nosotros aquí. Se celebran los Juegos Olímpicos en Londres, que son los juegos de la austeridad absoluta y total, y digamos que a nivel de cine español el gran éxito es una película de Juan de Orduña, Locura de amor, que barre las taquillas y que podría ser pues el equivalente al gran éxito del cine español de los 40. Y bueno, digamos para terminar, que muere un compositor austriaco, Franz Lear, el autor de La viuda alegre, el hombre que añadía gotas de sofisticación y de melancolía a toda partitura que él orquestaba, y que no sé por qué a mí siempre he soñado con él y con Lubitsch, como que iban absolutamente de la mano. Y bueno, el premio Nobel de Literatura, como viene siendo habitual, es para el poeta Eliot, que no sé si es Eliot el que dijo en El beso, ¿quién termina el beso? Que es muy, muy bonito, una de las muchas cosas. Bueno, digamos que en Venecia va Macbeth y tiene un gran problema, que eso no lo puedes tú hablar. La película se retira, recibe una nota de la embajada norteamericana, Orson Welles, para que, debido al maltrato que está teniendo la industria del cine, él retire la película. Una postura que él nunca entendió políticamente, nunca quedó muy claro, pero bueno, no tuvo más remedio y retiró de competición la película suya, que había tenido una buena acogida. Es el único sitio que había tenido buena acogida en el Festival de Venecia, ¿no? Me la retiró porque además estaba, como ha dicho Fernando, estaba el Hamlet, muy académico, de Laurence Olivier, que además fue Oscar y todo, y él le pareció además que quizá esa película desentonaba desentonaba en cuanto a lo que Venecia siempre ha sido muy clásica. O sea, Cannes ha sido muy revolucionaria y Venecia siempre ha sido muy clásica, entonces esa película no estaba en esas circunstancias. Y luego además es que eso es un año muy malo, porque empieza el Comité de Actividades Antiamericanas, y Welles yo creo que es uno de los motivos por los cuales también se viene un poco a Europa, aunque la Europa viene con 2 proyectos maravillosos. Aparte de hacer el Cagliostro que hace Joaquín Tamirov en Italia, además él venía a hacer una versión para Metro-Goldwyn-Mayer coproducida por Korda y coproducida por la Unión Soviética, de Guerra y Paz.
que con la Guerra Fría se viene abajo. Y luego 2 proyectos más. Uno es El Cirano, que prepara incluso los decorados y demás, pero que al final Korda, con falta de dinero, vende a Columbia, que lo hace con José Ferrer. Con Entonces, Korda solo trabajó lateralmente en El Tercer Hombre. Con Korda también tenía el proyecto de hacer Salomé. Sí, con Salomé. Yo tengo ese libro, tengo un ejemplar de ese libro con los cortes y cómo iba eso, y también tenía con él, quiso haber hecho La Vuelta al Mundo en 80 días. O sea, Korda era un personaje maravilloso, pero le pilló sin dinero. Oye, habéis visto que se nota lo de los 23 días y la economía de medios porque algunos planos están rozados de foco. Y no ha dado tiempo, lo han visto luego al positivar las tomas y han dicho, pues no se puede volver. Solo eso, algunos curioso, de esos extraordinarios planos secuencia de la película con un movimiento de actores geométrico y tal, hay un plano concretamente que es ese que se produce en aquella especie de crucero, en que los 3 personajes hay un momento que uno se queda enfilado con el otro y poco a poco se va desplazando hasta aparecer por cámara porque no lo han repetido. Es decir, que es que la película, en eso a mí me parece que es el mayor ejemplo de la película, conseguir una película que es una obra maestra de clima, de atmósfera y de resultados. Para mí tiene 2 enseñanzas. Una, que con talento se puede hacer cosas incluso con pocos medios. Y otra, que no hay crítico más justo y más perspicaz que el tiempo. Claro. Que esta película en su día los críticos no la supieran entender es algo que ahora causa pavor y que hayan tenido que pasar 40, 50 años para que veamos que es una obra maestra. Entonces, ¿qué ocurrió entonces para que no lo supieran ver? Pues yo creo que es que el único crítico realmente fiable es el paso del tiempo. Hay un momento en esta película que cuando yo decía que no hay un cine más moderno, que parece mentira incluso la comparación con la obra de Laurence Olivier, que como tú dices y yo comparto, es muy académica, no tiene la visualización que tiene esta. Pero hay un momento en esta película que un bosque poco a poco se transforma en unas lanzas, que eso es una de las cosas más bellas que se han hecho en el cine nunca. Esas lanzas, además, porque son unas lanzas... Interminables. Son unas lanzas interminables, maravillosas, porque eso a mí al menos me ha recordado por los atuendos, porque los figurines, por lo visto, eran del propio Wells, no los decorados, pero los figurines eran del propio Wells, y entonces los sombreros, las lanzas, los atavíos y tal como está compuesto el plano, es como Alexander Nevsky, ¿no? Se recuerda a Alexander Nevsky, ¿verdad? Que hay una referencia muy directa. Y entonces eso, como tú decías, ese bosque que de una manera se ve de una manera muy inocente y muy primitiva, primero, cómo cogen los árboles, se los ponen, luego empieza a meter humo y aquello se convierte en algo mágico, es el bosque realmente el que va avanzando y los estandartes aquellos, las lanzas gigantescas, los atuendos, los sombreros, las coronas, esas coronas que se inventa él de picos extraños. Bueno, es la Estatua de la Libertad. Hay un plano que él lo reconocía y quiso cambiar el vestuario, pero no le dejaron. Pero hay un plano, que hay un picado, cuando él está hablando desde el trono y el picado de arriba es exactamente la Estatua de la Libertad. Esos son Wells en ese momento. Como un hombre con el talento de Wells, que yo insisto, es un talento ya incluso extracinematográfico, porque como se sabe, no dominaba la mecánica ni la técnica del cine y la iba inventando. Realmente él, según cuentan, y de esto Juan sabe más que nadie, pedía cosas que a veces parecían imposibles, pero él las pedía y si le decían que eran imposibles, él descubría que no eran imposibles. Entonces, ¿cómo no olvides que era un mago. Sí, no, pero mago de verdad, que hacía trucos. Pero sobre todo cómo las dificultades las convierte a su favor. Es decir, como por ejemplo, por poner un ejemplo obvio, que también lo utilizó mucho en Campanadas a medianoche, las dificultades de tener unos decorados que no son los que él quería, de tener unos forillos que cantaban mucho, lo resuelve a base de esas neblinas que él utiliza constantemente, esas neblinas que es un poco para ocultar la falta de elementos y de medios, y esas neblinas las utiliza a su favor y lo convierte en un elemento expresivo que crea una unidad de estilo verdaderamente fantasmagórico, mágico, y es decir, un elemento que él utiliza para resolver un problema de falta de medios lo convierte en un elemento expresivo a favor suyo. Y en Campanadas a medianoche es famoso como rodó la famosa batalla, que como evidentemente le faltaba gente, le faltaba figuración, también se inventó esas nieblas y esas neblinas que ocultaban el fondo, con lo cual creaba una nueva dimensión. Hombre, aquí a propósito de la figuración hay una anécdota famosa que Juan conocerá, que como tenía muy poca gente, los humildes y escasos figurantes de la Republic, pues entonces metió a 2 cámaras
entre los árboles disfrazados, y efectivamente mete a las dos cámaras dentro del tinglado de toda la figuración, y entonces a la hora de montar ese montaje inacabable que duró un año y que convirtió la película nuevamente en un fracaso económico, a pesar de que él quería montarse al tanto de que podía hacer las cosas muy deprisa, pero que es muy divertido. Y a propósito de lo que tú decías, porque todos pensamos o pensaron en su época que realmente pues era Greg Toland el que realmente había inventado por lo menos el 50% de Ciudadano Kane, y luego se demostró que no, que aquí me parece que es John Russell el iluminador, y consigue unos efectos verdaderamente prodigiosos. O sea que el auténtico mago era él. Sí, hay momentos junto al fuego que él los fondos los deja de tinta china, negros. Pero negros, es tinta china. No, él utiliza mucho los fondos, por ejemplo, la utilización de esos decorados, de esa piedra, cartón piedra rugosa, él lo utiliza a base de humedecerla y de poner unas luces laterales, en un elemento inquietante que crea una atmósfera a favor de la película, al servicio de la película, cuando en el fondo es una limitación, que es que no tiene decorados prácticamente, que está utilizando pues, unos decorados de otras películas, que él tiene que salvarlo como puede, y a base de luz, a base de ángulos, a base de romper la horizontalidad total a base de agua, de humedecer los suelos. Crea esa imagen, y luego lo que yo decía al principio, por ejemplo, ese sentido que tiene a veces de una grandeza, que dices, pero, por ejemplo, yo ahora recuerdo un plano, que es cuando él ya se corona rey y baja por una escalera. Ah, claro, el con la grúa ese. Sí, que no es más que la bajada de un señor con un gorro y 4 figurantes. Y baja por esa escalera y te da una sensación de majestuosidad que dices, pero si aquí otro hubiera puesto 10.000 figurantes y este con 6. Baja hasta el Salón del Trono, y en el Salón del Trono hay 12 personas. Pero esas 12 personas están tan bien situadas, tan bien colocadas, está en un picado, él se pone en primer término, que todo aquello tiene una grandeza extraordinaria para a continuación, cuando se empiezan a ir las gentes y se queda solo Macbeth y Lady Macbeth, dar la imagen de la soledad. En ese grandísimo decorado se quedan solo Macbeth y Lady Macbeth, y yo no he visto una imagen más expresiva de lo que es la soledad del ser humano. Ese decorado que además es absolutamente elemental, porque independientemente de la precariedad de figuración, es que además el fondo, no sé si recordáis, el fondo del trono son 2 telas blancas sobre esa piedra rugosa y nada más. Y nada más. Luego, esos juegos que hace con los espacios. Hay un momento que está en el interior de ese supuesto castillo, que a mí me parece prodigioso, ese invento de que sea un castillo que no se sabe dónde está, ni cómo es, ni qué habitaciones tiene, ni dónde están. No, de repente te sitúa en el comedor del supuesto castillo, y efectivamente es un comedor, o el dormitorio de la aparición de Lady Macbeth, que cuando acaba de recibir la carta de él, está tumbada en una cama, efectivamente, pero no ves nada más del dormitorio. Bueno, juega con los espacios de tal manera que hay un momento en que está dentro del castillo, y es el momento ese en que sale al exterior, pero no sale por ninguna puerta ni por ningún sitio. Allí, justo en el castillo, hay también una montaña donde invoca por segunda vez a las brujas, ¿os acordáis? Para que le den respuestas, y es cuando le dicen, no tengas miedo, que mientras el bosque no se acerque a ti, y mientras no sea, como tiene que ser un señor no nacido de mujer, no tengas miedo. Es ese momento que luego tira con la grúa hacia arriba. Es fantástica. Es que yo creo que visualmente Orson Welles tenía un poder inaudito. Y ves ahora la película, y cuidado que hemos visto escenas de una mesa alargada, de madera, a la gente que está con las copas, y de repente ese dedo de Orson Welles, y va cogiendo el dedo y luego proyecta la sombra del dedo. Dices, es una cosa. Y sobre todo yo creo que sale el lado fantástico, el lado sobrenatural de Welles en esta película, asoma a la superficie pocas veces. La cultura enorme que tiene y que la da como si fuera un divertimento, encubriendo la cultura de la buena, la profundidad de la buena. Estabais hablando de las lanzas. Es que ha visto mucho Velázquez, porque él adoraba a Velázquez. Era una pasión. Los estandartes, que son 4 estandartes, y aquello tiene un... Y no deja de ser Shakespeare y es Orson Welles. Es que la escena que estás aludiendo tú de la cena, que a mí personalmente me parece una de las escenas más hermosas de la película, tiene varias cosas. Por un lado está la distribución de la cena. Por otro lado está esa obsesión que él tiene por los techos,
cómo en esa escena ese techo tiene una importancia fundamental en la propia escena, porque ese techo le da como una especie de apabullamiento a los personajes. Hay un momento que hay un movimiento de cámara, creo que es al final de la escena, que uno ya no sabe si es la cámara la que se mueve o es el techo el que se mueve. Parece como que el techo baja sobre los personajes, sobre las cabezas, y no es el techo, es la cámara. Pero en una sensación como de agobio y como de hundimiento. Y luego, antes de empezar el desvarío, en que él ve al otro personaje allí, el plano corto de Orson Welles, que empieza con unas sombras que le tapan casi toda la cara. Es la copa de brindar. Y luego lo del dedo que tú decías. Y el dedo va inmediatamente después. Y luego el final de esa escena, que es cuando él se marcha y se va a aquella montaña a volver a enfrentarse con las brujas, con ese viento que le mueve la... Eso es de una belleza, de una hermosura y de un sentido expresivo al servicio de lo que quiere contar. Y eso todo con 2 pesetas. Porque no dejo $800.000 y pico, parece que sí, pero vamos, no y es en 20 días, es decir, Sí, una no, película es como se ensayó mucho, ¿eh? como Eso, si sí, pero Hombre, la como si montó hubiera antes en ensayado. teatro, claro, sí, Pero es como claro. si su genio, su energía creadora estuviera trabajando a tope y notas como, pues eso, que hay una energía especial, es como una apuesta ante sí mismo. Yo saco esta película adelante y la voy a sacar de la mejor manera y con el mayor talento. Ha influido, yo creo, en todo el cine moderno esta película, tanto como haya podido influir Ciudadano Kane. La ves y te quedas asombrado. Hay secuelas de la ciencia ficción que se llama Espada y Brujería, que es todo un género que está metido ya aquí. Es asombroso cómo él va dándolo todo. La luz y la sombra. Evidentemente Greg Toland le tuvo que enseñar mucho, porque él lo cuenta, que en Ciudadano Kane le enseñó muchos misterios de la fotografía, pero el aprendizaje de él llega a ser enorme. La luz y la sombra, para una historia como esta de luces y sombras, la domina a la perfección. Y eso que contaba Cocteau, que claro, Cocteau, ¿cómo no iba a entender a Orson Welles si estaba en esa línea? El Orfeo de Cocteau tiene mucho que ver con Orson Welles. La presentación de Lady Macbeth, como él decía, que es una frase brillantísima, es que falta el teléfono, esa cámara que se echa para atrás. Ella está tumbada como en un tresillo moderno, como una señora ahora, una comedia de los años 30, sofisticada, y parece que falta la mesita con el teléfono blanco. Hay una transición en sonido muy bonita, que yo la he estado viendo también en la versión original, está perfecta igual que en esta, que es que él está dictando la carta. Y las últimas palabras que le vemos dictando a él, en el encadenado con ella leyendo, ella lee las últimas palabras que ha dicho su marido. Con lo cual hay una cosa que yo nunca la había visto. La versión doblada está también. Sí, también digo, que nunca había visto esa forma de... Y realmente, claro, es que él sabía mucho de fotografía, sabía cómo conseguir las cosas, porque efectivamente Toland le había enseñado muchísimo. Pero lo curioso de este operador, del Russell, es que yo he mirado en un de esos CD-ROM americanos que ahora contiene la vida de todos y dice que empieza el año 52, o sea que hace Psicosis, por ejemplo, es el operador de Psicosis, pero no pone en su filmografía Macbeth, por ejemplo. Es terrible, ¿no? A lo mejor la considera una una cosa... Pero la crítica, no, hay que reconocer que de ahí viene la devoción por Europa de Welles. Esta película sí, que por ejemplo Bazin la defendió mucho, las mejores críticas fueron europeas y fue parte, como habéis dicho, esta película fue al Festival de Film Maldito que había en Biarritz, que estaba presidido por Cocteau, André Bazin, y André Bazin también la defendió mucho. Europa defendió pronto esta película, menos los ingleses. Menos los ingleses, porque los ingleses pequeñas especializadas. Y Bazin, por supuesto, que era un señor que defendía cosas imposibles, claro. porque cuando nadie creía en Rossellini, también Bazin defendía. No, pero fíjate que aquí, por ejemplo, en este vídeo que pone en el mercado americano, hay críticas espléndidas del New York Times y demás, cuando con esta y con Otelo le acusaron de haber destrozado a Shakespeare, de ser el carnicero de Shakespeare, y no es así, porque después cuando se ha puesto el Otelo reconstruida, que realmente era lo que era, es vuelta a limpiar el negativo y el sonido. Esa película yo tengo como 150 folios que me regaló su hija después de Cannes, y bueno, los elogios máximos que se pueden hacer, pero ya tarde, porque ya eso no le va a dar dinero para hacer películas y lo pasó muy mal. Ahora, la crítica ha sido tener cosas terrible. Por eso cuando Welles muere, el hecho de que esté en España es que la hija y la mujer, que yo creo que se ha contado ya alguna vez, me dijeron, nos decidimos qué hacemos, dónde le enterramos. Y dijeron, pues la verdad es que en Estados Unidos siempre la han tratado muy mal. Entonces, pues aquí no se le puede enterrar. Y dijo la mujer, hija, ¿dónde fue más feliz papá? Pues donde más feliz fue en España. Y entonces de ahí viene la llamada, Antonio Ordóñez, ¿quieres que le enterremos en tu finca?
porque dijeron, realmente dónde ha sido este hombre, dónde le han tratado bien, dónde le han querido, en Europa, y dentro de Europa, ¿dónde se más feliz? En España, pues en España. En el Pozo. Tenían que haber dado a Juan Cobra. Sí, no. Está que a propósito de en eso la de casa la- de Ordóñez, en Sí, el sí, Pozo. el Pozo del Pozo. Yo tengo una foto hecha, me hice una foto, están echadas las cenizas. Lo que ocurre es que a mí me parece que él no adapta. O sea, este no hace como Laurence Olivier, no es una adaptación, al contrario. Y Shakespeare es sangre y tormenta y truenos y relámpagos y una edad media oscura y la época y es un así, mundo ¿eh? cruel y Sí, violento, y entonces él saca eso y realmente es el ruido y la furia. No, y sí, como dice, ¿eh? Claro, La de Faulkner, pero es que además hay una eso. cosa importante, que toda la película, si la veis en ese sentido, es una lucha entre el bien y el mal, en un momento en el que el cristianismo está imponiéndose ahí. Un siglo después de esto es cuando Escocia es reconocida por Roma como hija predilecta de la Santa Sede. Pero es un siglo después de haber nacido, de haber reinado Macbeth, que claro, él lo lleva como Shakespeare, lo transmuta un poco, porque Macbeth realmente reinó 15 años en la vida real. Reinó 15 años con todo, pero reinó 15 años. Y lo que pasa es que él decía siempre, yo tomo las palabras y los personajes, pero luego hago una variación sobre la obra. ¿Por qué? Porque era un apasionado de él. Este libro que te digo, que tenía él 17, 18 años, ya daba daba ideas de cómo se podía montar Shakespeare en cualquier patio de un colegio. Él montó un Macbeth vudú. Claro, el anterior a este, Claro. que tenía eso mismo que tiene este, que es que allí estaba la selva, porque era en Haití, 1820, y el castillo. Y la selva iba luego al final comiéndose al castillo. Entonces había un arco por el cual pasaban los personajes por arriba, y ese es el arco que aquí también hay, donde has visto que el rey sube, Duncan sube, le llevan a su habitación. Esa misma escenografía estaba bastante repetida, solo que pasa que allí tenía el vudú y tenía, como había que dar trabajo a mucha gente que estaba en paro, todos cobraban lo mismo, pero había que dar a todo el mundo, él cobraba, Wells cobraba lo mismo que el último figurante y que el último atrecista, porque era una obra para sacar del paro a la gente. Y tuvo como coros inmensos, bailarines, trajo gente que tocaba los tambores desde Haití, es decir, es un gran espectáculo. Y yo tengo la sensación de que él debía haber leído Tirano Banderas, de Valle Inclán, muy detenidamente, porque esta decadencia del tirano tiene mucho que ver también, y que luego es lo del otoño del patriarca de García Márquez, o Yo el Supremo de Roa Bastos, pero esa decadencia del tirano por un lado. Luego la relación de ese matrimonio es asombrosa. Yo nunca he entendido por qué se metían con esa pareja. La pareja es realmente prodigiosa. Yo tampoco lo entiendo. ¿Sabes dónde está Prodigiosa. Yo nunca he visto una relación... ¿Sabes dónde está llenando esta mujer, que se metieron mucho con ella? Claro. Y que esta había hecho la madrastra de Blancanieves en una adaptación radiofónica que él hizo con Jane Powell de Blancanieves, y Janet Donna hizo la madrastra. Pero esta mujer, yo la he encontrado años después, es la señora Harrison de Liberty Balance, la que está ahí en la cocina. Claro. Fue la mujer del actor John McIntyre. Pero lo curioso, yo creo que se deberían de meter, o se debieron de meter con esta señora, yo creo porque en el fondo en su tiempo no la entendieron, quizás por exceso de modernismo, porque esta actriz vista hoy a mí me parece portentosa. Yo creo Está que lo del sacada de la acento- dama del bosque de Bolonia de Bresson. Esta es una mujer... Aparte es una sacada- mujer Sí. bellísima, Sí. me parece que Muy- es una... y la relación una de ellos, actriz insisto, es portentosa. muy Sí, sí. sensual. La es química muy entre los dos. Maravillosa. Me da la sensación que a lo mejor en su momento les pareció un poco... Es que parece ser que lo del adelantada. acento les molestó mucho a los angloparlantes. Ya, Y puede entonces, ser. por lo visto, la Nolan tenía una gran facilidad para imitar acentos, y concretamente el escocés. Ya. Él, una de las cosas que dice es que fundamentalmente le dio a la Nolan el Lady Macbeth porque imitaba muy bien los acentos, y como él... Y entonces, como ella lo hizo todo en escocés y se negó a doblarse rotundamente con acento americano ni con acento inglés, pues quizá eso provocó un rechazo por parte de la Sí, crítica, algo debió de ser, la porque crítica vista inglesa. ahora la película, como la hemos visto, en fin, además doblada al español, esta señora a mí me parece absolutamente fascinante. Hombre, En como- todos los sentidos. Como anécdota, que has hablado antes de la niña de Wells, de Christopher. Esta es la primera. Esta es el hija del primer matrimonio. Porque esta es una niña que le está poco tiempo. Cuando hace Kane ya se ha separado, ya ha nacido esta niña ya. O sea, esta es profesora de literatura. Quiero decir que como No es anécdota es Beatriz. la hija de Macduff, Sí, es el hijo de Macduff, ¿no? Sí, Para que nuestros espectadores, como cosa divertida, piensen que ese niño que sale es la niña, Sí, la la niña que Wells. repitió en campanadas con Beatriz, que es la que... Hay una anécdota que cuenta Bogdanovich en su libro, cuando
está hablando precisamente de Macbeth y le dice, el otro día vi a Roddy McDowall y me dijo que había hecho a lo largo de su vida algunas películas, pero que nunca había hecho buenas películas y tal. Y le dice Sokol, pero este no se entera que hizo Macbeth, que estaba maravilloso, por cierto, Roddy McDowall. Dice, pues dile que la vuelva a ver, para que sepa que por lo menos ha No, hecho pero es una que da buena la sensación película. que muchos de los que intervinieron en esta No película sabían lo que se hacían. avergonzaban de ella. Claro, porque era una Habiendo película conseguido un fracaso de bajo película. presupuesto, un estudio además que estaba Y muy, además muy un fracaso de valorado. película, y dijeron- Este estudio lo hemos visto, y bueno, los que tenéis un poco más, yo que soy mayor, pero yo he visto Bueno, este yo puedo estudio citaros cosas de en este el Doctor estudio. Satán, Claro, y en el Capitán y Fu Maravilla. Manchú y el Capitán Claro, Maravilla. y yo he visto esas cuevas yo he visto utilizadas eso. para el rescate en el último momento que va a explotar la mina y Eso tal. iba a citar, Claro. que las 3 series de mi niñez, Sí. las películas por jornadas de mi niñez, pues fueron Los tambores de Fu Manchú, El misterioso Doctor Satán y El Capitán Maravillas. Ahí está. Y son las 3 de la República. Sí, Y sí, ahí sí, están, sí. en esos decorados. Claro, y en los mismos decorados estaba Fu Manchú. Pero seguro. iluminados de otra manera. No, claro. Eso es, Son irreconocibles, claro. simplemente porque está puesta la luz de otra forma. Pero yo es que estoy convencido que Wells, evidentemente, hombre, ya en esta película sabría más, pero en un principio ignoraba totalmente lo que es la técnica cinematográfica. Lo que pasa que es que se la inventaba y pedía cosas que aparentemente eran imposibles, pero que él sabía que se podían pedir y que eran posibles. Y la prueba es que cuando empezó a pedir aquellos planos con una extraordinaria profundidad de campo y siempre a foco y tal, pues alguno debió decir, eso, señor Wells, no se puede hacer. Y él debió decir, sí se puede hacer. Y a lo mejor dio la fórmula de que se hiciera. Porque Pero tú ten en todo cuenta- es claro, un tú ten en invento. cuenta No, que pero era estamos otra hablando época, le hicieron... de una especie de Leonardo del siglo XX. Él era un genio. Él llega a la radio y revoluciona la radio. Probablemente él no sabía mucho de radio. Y los guiones los escribían Howard Koch y otros, pero él le decía, no, vamos a romper, hagamos boletines informativos, qué está pasando, no sé qué, para meter mientras una acción dramática. Llega a Broadway, que es un Broadway tradicional, de musicales, etcétera, y rompe la estructura del el teatro montaje- Broadway. Y llega al cine con 25 años y rompe Y el el cine. sentido del montaje, si tú analizas... Esta el película sentido está montada maravillosamente Pero es- por él, ¿eh? Pero si analizas el sentido del montaje, es absolutamente heterodoxo. Es decir, muchos de los planos que él empalma en montaje es de lo que habitualmente se dice que no se puede montar. Y él demuestra que haciendo cosas que no se podían hacer resultan mejores que las que se podían hacer. Él siempre dice en varios libros y en algunas entrevistas lo recoge, él dice que cuando se llega al momento del montaje, y tú lo has visto y has estado con él cuando montaba, dice que ahí lo que predomina es el instinto, que hay un problema de que el instinto te lleva hacia construir el ritmo y el fluido que debe abastecer la película, que no necesariamente debes de seguir incluso lo que has podido rodar, sino que hay un momento que tú te das cuenta a la vista del material que tu instinto es el que gobierna, y esta es una película de instinto, de Él montaje. desprecia siempre el sentido Porque espacial. aunque se la cortaron la película, él hizo los cortes y él hizo el nuevo montaje, quitó los 20 minutos, o sea que él fue el responsable de sus propios cortes, que a él no le dijeron nada más que tienes que quitar 20 minutos y él trató de quitar los 20 minutos. Y hay muchos planos que un actor sale de cuadro por un sitio, en el plano siguiente entra por el sitio más inesperado y consigue un efecto mucho mejor Claro, que si porque no entrara le por el importan sitio. los espacios, Porque es no lo que yo y decía además antes, no le importan. rompe los espacios. Rompe los Yo creo que ha espacios. hecho, desprecia los Fernando ha dicho una desprecia cosa los fenomenal, espacios. que es que realmente el sentido espacio-temporal de la película es impresionante. Impresionante. Eso es, porque además hay que cuenta las limitaciones. Y que además es una película que cuando decís 23 días, pero esos 23 días, todos vosotros que estáis todo el día haciendo películas y demás, sabéis que, claro, la iluminación se lleva casi todo el tiempo. Pues imagínate esta película que toda está iluminada, Claro. todos los planos, los días, noche, todo está iluminado. No, hay muchos planos que Y se hay un nota plano que de a 10 veces están minutos. a toma única. Hay un plano de 10 minutos. Yo diría que esta Sí, sí, película está hecha hombre, casi siempre a tomar una. Claro, Sí, sí, el hay- asesinato sí, sí, sí. son exactamente 10 minutos y el de la Cruz Celta, Un rollo. en El de la Cruz Celta. esas dura 6 minutos. Ese 6, sí. Pero ese plano que es cuando que es El rollo entero. cuando planean el asesinato de Duncan, que está visto siempre desde fuera, es un plano que dura una bobina, un una rollo bobina entero. entera. Yo creo que Y a hasta que él se acabó. quizá le interese, porque a muchas personas que nos estén viendo, aficionados al cine y que piensan hacer cine, que a él le dijeron, me parece que fue Bogdanovich también, otro director, ¿es más económico rodar planos largos o rodar plano corto? Y él dijo, depende, porque hay veces que iluminar un plano y rodar esa toma larga te puede llevar un día entero. Evidentemente acumulas un metraje, 5 o 6 minutos, pero hay veces que cuando tú fraccionas, que en teoría vas a perder más tiempo porque estás haciendo un plano, otro plano, puedes ganar en velocidad, es decir, que él... A mí, y eso me parece muy inteligente. No hay reglas con esto de... Él yo creo que cine. siempre No hay decía reglas. que era según dónde hacías la película. Que si la hacías en Estados Unidos había unos técnicos tan geniales que podías plantearte los planos más complicados y te lo hacían.
pero que ese mismo plano planteado en Europa, sobre todo en los años en que él trabajó en Europa, tenía muchísimas dificultades adicionales porque los técnicos no estaban tan preparados. Pero efectivamente esta película tiene ese plano del asesinato de Duncan y las salidas y las entradas, que además es un plano secuencia que es absolutamente eficaz, es decir, que no es porque sí, porque tiene los movimientos justos y precisos, llega a los momentos en que está el personaje que tiene que estar dando prioridad a la cámara, el momento en que tiene que quedar de escorzo, hay unos ligeros movimientos, y luego siempre utilizando esas líneas diagonales, esas líneas oblicuas, esa profundidad de cuadro, que es lo que yo decía también antes, que da una sensación como de cierto bamboleo, da la sensación como que se desequilibra, de vértigo. Se desequilibra la película y eso crea una sensación de desasosiego en el espectador, que el espectador a veces puede que no note por qué es, pero sin embargo yo creo que tiene que notar una sensación, eso es, de turbación, porque la propia puesta en escena no es equilibrada. Hay un momento que él hace eso que se llama en Estados Unidos una disolvencia o aquí un encadenado, y lo hace él sobre imagen. Hay unas nubes maravillosas y sale un primer plano de él impresionante, de la nube. Es algo de un inventor continuamente del lenguaje cinematográfico, es muy visual, es una película otra cosa que antes atrapa nada más comenzar. ¿Cómo adapta, que él decía que él realmente no adaptaba el teatro de Shakespeare? Y evidentemente a mí me parece que él utiliza fundamentalmente el texto íntegro de una fidelidad absoluta y no prescinde en absoluto de ninguno de los monólogos. Hoy día cuando ves tantas adaptaciones que para adaptarlas al cine se ven como una especie de obligación de suprimir los monólogos, porque piensan que un monólogo por definición es anticinematográfico. Y entonces yo he visto recientemente películas de adaptación de clásicos en que han suprimido los monólogos para darle un mayor ritmo cinematográfico y han dejado la historia sin sustancia. Porque claro, han quitado todas las reflexiones y no han buscado... Y en cambio Wells están todos los monólogos, pero nunca igual. Unas veces están dichos en boca, otras veces están dichos en off, otras veces están fuera de imagen, otras veces parece que se lo está diciendo alguien, y luego siempre con una obsesión constante suya, que es siempre en movimiento. Casi nunca, en algunos casos, la película es estática. Él parece que tiene un cierto terror a que una película resulte... Él me parece que decía que solo le gustaba a John Ford de los directores que hacían un cine estático, que él cree que el cine son imágenes en movimiento. Y entonces él consigue siempre crear un movimiento a base del movimiento de los actores y el movimiento de la cámara. Y entonces da una sensación de dinamismo que, aunque estén hablando teatralmente y aunque estén dando un monólogo, aquello se convierte en un lenguaje absolutamente cinematográfico. Pero has dicho una cosa que me ha interesado mucho, porque yo también he notado al ver la película esa misma sensación, aunque él no lo explicita, que es que parece que los monólogos no están dichos como si estuviese pensando algo, que es el recurso más sencillo de un monólogo. No, está hablando al espectador. Yo he notado, hay sobre todo una de las veces que baja por la escalera con un monólogo en off y notas que se está dirigiendo directamente al espectador, que es una cosa también muy valiente y que no la explicita, efectivamente, no se dirige a la cámara, al principio ve a la cámara y dice, les voy a contar a ustedes la historia de Macbeth. Pero tienes esa sensación. Realmente es fascinante, es interesantísimo. Y es que yo creo, como decíamos antes, Antonio, que donde brilla el genio no es un problema de producción, no es un problema de medios, es que el que lo tiene, lo tiene. Y él en esta película, a mí me parece que es una revolución. A mí creo que hay momentos de una belleza fascinante. ¿Os acordáis cuando se estrenó el año pasado en Marienbad? Que todo el mundo dijo, esto es una cosa nueva, desconocida. Esto es más nuevo, incluso. Era en el año 48. Y ves ahora estas películas y es más nuevo que el lenguaje de Alain Resnais. Es más nuevo que nada. Yo solo ver el arranque de la película con las brujas aquellas, con esa especie de luz que les ha metido, pero luego el arranque, la niebla, el caballo, cómo llega. Bueno, estoy viendo una película de vikingos, que decías tú, estoy viendo una película de ciencia ficción, estoy viendo una película medieval, estoy viendo una película de una adaptación, porque además no deja de ser teatro, es una puesta en escena de teatro, que yo he visto fotografías que ha influido mucho en el teatro. Hay montajes que se han hecho en Bayreuth con las obras de Wagner, con Lohengrin y esto, que son exactamente la puesta en escena de Orson Welles, esos espacios vacíos con los suelos mojados, entrando una neblina lateral,
los tipos vestidos con esas ropas que le dieron a él, porque le dieron las ropas que no él había pedido, unas pieles, un mundo como primitivo, con un tantán de la selva todavía sonando, ¿no? En Campanadas utilizó lo que quedaba del vestuario mejor del Cid. Que, joder, pues eso se lo daban a un precio asequible. Aquí lo mismo, él entraría en esas casas que había en Hollywood, calculaban ropas y le tuvieron que dar la más barata. El misterio es por qué le encargan a Orson Welles esta obra, La Republic, que se dedica a otro tipo de películas y que de repente llega el gran jefe entonces y le dice, bueno, me parece bien que hagas... Pero eso es un misterio, tú no sabrás eso se explica, no, eso no. Buscó él la productora. Sí, él lo ofreció. Por una cuestión, la Republic, que era el último, como un equipo de regional, y por eso no tenía los mejores técnicos, pero los mejores técnicos, como en el fútbol, los tenían las grandes Esto salvando productoras. todas las distancias, y dicho con el mayor respeto y el mayor cariño, es como si le hubieran encargado, pues, yo qué sé, a Berlanga una película y Kino. Y entonces llega allí y le dice, tienes 2 semanas, son mis estudios y FISA, donde claro. y hace y hubiera hecho otra obra maestra. Pero claro. la Republic, si veis las taquillas de esos años, que antes las revistas españolas publicaban, los más taquilleros, Roy Rogers, Gene Autry, John Wayne y una serie de gentes eran los más taquilleros. Entonces la Republic tenía mucho dinero porque lo ganaba, pero sus películas se hacían en 7 días. Y Herbert Yates, que estaba casado con una bailarina, que hizo, una patinadora con la que hizo alguna película, la Ralston, debió de sentir la necesidad de hacerse culto. Y como le dijo que lo hacía por $700.000, cuando en Hollywood había la creencia de que Shakespeare era muy caro. Y de hecho, si veis las cifras que se han publicado después... Las películas de Laurence Olivier eran carísimas. Romeo y Julieta costó como $2 millones, la de Cuco del 36, y además había perdido más de 1 millón. Claro. Y el Sueño de Noche de Verano, la de Reinhardt, también fue un fracaso estrepitoso. Entonces había esta cosa. Shakespeare siempre ha ido mal. Yo la doy en un precio, como decimos ahora, hay un precio, como en España una película de 100 millones, se recupera. Bueno, 700.000 se podía recuperar. Y el prestigio. Claro, cuando hacen el libro, la reedición de ahora de los 45 años, pues lo dan como una de las piezas maestras, como El hombre tranquilo. Claro, el haber hecho El hombre tranquilo o el haber hecho Johnny Guitar es el orgullo que hace que ellos ahora en una película de 2 horas se dediquen más de la mitad del tiempo casi a hablar de estas joyas que hicieron con ese dinero, que hacían otras cosas. ¿Y la Diligencia dónde está hecha? La Diligencia no, es de Walter Wanyer y luego la distribuye a RKO. Eso es RKO. Pero la Republic debía ser, ya la Columbia era una no, él con Columbia intentó pactar porque quería hacer una Carmen. Sí, Carmen que luego Harry Cohn se quedó con la idea y hizo con Charles Vidor 4 años después. Ya imagino que al sentirse sin productora, pues recurrió a la Republic. Hombre, él claro, estaba muy mal, en la industria no le daban dinero, pero el nombre nunca lo perdía, porque aquí tenéis la cantidad de cosas que todavía se siguen publicando de sus cosas de la radio y tal. Él como la voz era extraordinaria, porque cuando estaba en Hollywood tenía un teatro, me parece que era una de las marcas grandes que lo financiaba, que estaba Cecil B. DeMille y luego lo más escuchado era lo de Wells. Pero ellos llevaban actrices y gentes. Él hacía de Casablanca y ponían otro actor y otra actriz, pero hacían Casablanca. Una voz maravillosa. Y la voz era... Pero ese prestigio indiscutible que tuvo siempre Wells, en algunos casos iba en su contra. Bueno, claro. Muchas productoras le tenían miedo. Porque le consideraban demasiado ilustrado. Porque decían, este es un intelectual que nos meten unos barullos. De hecho, después de La Dama de Shanghái, hasta Sed de Mal no vuelve a Hollywood ni dirige. Después de esta, porque La Dama de Shanghái la rueda antes. Bueno, después de esta, pero es que esta ya no la considero. Sí, La Dama de Shanghái es cara, pero es cara porque muchas cosas, porque el William Castle, que luego hizo muchas películas de terror y que es muy conocido y tal, que es es uno de los productores de La Dama de Shanghái ejecutivo y tal, ese se puso enfermo en México, Wells incluso parece que tuvo también un problema, Rita Hayworth cayó enferma y La Dama de Shanghái salió muy cara. Además, contrataron el yate de Errol Flynn y Errol Flynn puso como condición que allí no se rodaba si no manejaba el barco él. Y entonces cuando como Errol Flynn desapareció alguna vez que otra por problemas amorosos, pues ese día no se podía rodar. Y luego después del proceso, tuvo unos años hasta que hizo Campanadas a Medianoche, y después de Campanadas a Medianoche tuvo que hacer Una historia inmortal, que era una película absolutamente menor, y esa sí que costó 2 pesetas, vamos. Y Fakes. Fake es una maravilla. Su filmografía es muy corta. Claro, muy corta. Es muy corta. Yo creo que está las inacabadas, está de Deep, y está la que hizo en la selva americana. Ese Rey Lear que quería hacer y que eso se vende en vídeo en Estados Unidos, no la que hizo él, sino el papel interpretado por él y dirigido por Peter Brook,
en el tiempo que se hacía todo en vídeo y luego se podía quinoscopar a cine. Y hay una copia del Rey Lear, lo que da idea de que podía haber hecho, que tenía una idea genial para el Lear. Dime de esta película, de una belleza visual apabullante, ¿cuál es el plano que más te gusta? Pues yo creo que hay un plano como que se ha mencionado ya que me gusta mucho porque es muy difícil elegir en esta película, yo casi lo he estado pensando 3 días y no sé qué hacer con ella, pero hay un plano muy bonito que es ese que está desde el trono de él, que hay una serie de cortesanos que se van alejando, que él grita Seaton, hay un momento y entra Seaton, porque de pronto te das cuenta de que ahí ha descubierto un espacio que era casi imposible imaginar y que con 2 personajes llena todo aquello y lo da con una belleza extraordinaria. ¿Y para ti, Antonio? A ver. La escena de la mesa por no y citar las la copas. que hemos citado, a mí hay una escena que me gusta mucho también, que es una escena entre el doctor y el ama, que al final, al fondo, por una escalera, aparece Lady Macbeth, que es el monólogo famoso de las manos, que parece que todo es una belleza increíble, y que al final Lady Macbeth se viene a primer término, se quedan al fondo el doctor y el ama, y entra en primer término Macbeth, Orson Welles. Todo ese juego de la escalera al fondo, el monólogo de Lady Macbeth de las manos y el doctor y el ama jugando siempre geométricamente con la puesta en escena, me parece, por decir alguna, una de las escenas que me gustan mucho de la película, pero hay muchas más. Bueno, a ver, dime otra tú, Fernando. Bueno, hemos mencionado casi todas las que más nos gustan, pero yo creo que hay sobre todo, es una secuencia, pero de esa secuencia yo elegiría un par de planos, o por lo menos, bueno, 30 segundos de esa secuencia. La más famosa frase de Macbeth, como todos sabéis, dice algo así como que la vida es una historia contada por un idiota llena de ruido, un tonto llena de ruido y de furia. Pues ese ruido y esa furia está en el plano, porque prácticamente es un plano, porque es un duelo muy corto, del duelo. El duelo entre Macbeth y Macduff es para mí el duelo, fíjate si hay duelos en la historia del cine, brillantes, divertidos, largos, no, este es el más violento, el más terrible. Las espadas chocan contra los escudos, la luz está contrastada de tal manera, el brillo de los ojos de Welles, hay tal ruido y tal furia en ese duelo que además dura poquísimo y a mí me ha sobrecogido. Sí, eso está muy bien. Es cuando dice eso, ¿no? Life is a tale. La vida es una historia contada por un idiota. No, eso lo dice antes, pero creo que ese plano... De ruido y de furia que no significa nada. Que no significa nada. Porque no hemos hablado de la belleza del texto de esta película. Eso es, eso es otro tema. No, pero claro, no, otro tema. Y la adaptación de él, porque tú ves las de Laurence Olivier y es como plomizo, es te como muy resbalan pesado, los textos. sí, y como muy engolado, Te es un resbalan los Shakespeare como de textos. engolado, muy pretencioso. Aquí es que prodigioso. Aquí el texto llega al espectador menos iniciado, Claro. Hombre, claro, llega como y le era emociona. Shakespeare. Aquí cuando la Nolan dice y que tengas el corazón tan blanco, efectivamente, que es otro de los versos Que se míticos, entiende todo. entonces se entiende todo. Y luego narrativamente la historia funciona como un reloj, es decir, Ok. digo, para el espectador menos iniciado, que no conozca nada de Shakespeare y tal, la historia tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace en que no se pierde en ningún momento en lo que está pasando ahí. Claro, Cual tú no deja de imagínate, ser que a un mí me acierto gusta en una mucho, cosa. y para que lo volvamos a ver, el plano del dedo en la esa. Pero tú imagínate, esto es el año 48, las películas en el año 48 tienen un lenguaje muy tradicional, los westerns, los musicales, las películas de cine negro, los melodramas. Tú imagínate esto en un cine de barrio, en Barcelona, en Madrid, en Salamanca, en Burgos, la gente llega, se sienta, empieza la segunda película, arranca esto con lo de las brujas, viene ese encuentro, y dices, esto no tiene nada que ver con lo que se ve, es otro cine. No tiene nada que ver con nada. Es una ruptura tan grande como la de Ciudadano Kane, como luego puede ser Campanadas. Pero esta película de Campanadas participan de la humildad que le provoca a él. Él sabe que no tiene medios y que solo tiene su talento y su genio. Y a mí me parece que ahí es donde brilla de verdad. Esta era una de sus películas favoritas. La humildad del genio. Sí, participan las dos de esa sensación. Dice, no tengo más que
Más que esto poco, dice, pero... 22 días, este decorado y Pero voy a hacer a 800.000. Shakespeare y Luego voy lo a hacer- derrocha con la historia del montaje, que se enamora de una señorita, por lo visto, feísima en Italia y tarda un año en regresar. Eso ya es la Hace crónica- Cagliostro, la eso es crónica social. La crónica social. Tarda un año en volver a Hollywood, el pobre Richard Wilson allí medio montándole la película, en una semana despacha el montaje de una manera genial y maravillosa, regresa a Europa, la Republic se enfada con él. Vuelve a doblarla. Vuelve a doblarla, tiene que doblar todos este galimatías de los escoceses.